Estamos hablando de millones de personas que están en una situación de desunión con sus familias, de tristeza, de falta de apoyo de la sociedad y que necesitamos actuar. Si tú vives en un barrio pobre, tú enfrentas extorsiones, amenazas para los niños, para asesinatos, y entonces todo el tiempo hay que ir viendo qué está sucediendo, a dónde se puede ir, y por esto muchos de los niños están yendo hacia el norte. Si somos iglesia católica, como decimos, católica quiere decir universal, no hay frontera, no hay un borde. Sí se puede si luchamos todos juntos, unidos como familia. Como la familia de Dios que somos, tenemos que luchar por todos los necesitados, ¿verdad? Y entonces es bien importante eso y referente a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de este programa Foro Más Latino. Nos da muchísimo gusto que nuevamente nos permita entrar en sus hogares. Esta ocasión estamos transmitiendo desde el condado de Orange, particularmente desde la catedral de la Iglesia Católica llamada la Catedral de Cristo. El día de hoy se llevó a cabo una cumbre sobre inmigración que fue convocada por líderes religiosos, particularmente 3 diócesis del sur de California, San Diego, San Bernardino y el condado de Orange, y también la arquidiócesis de la ciudad de Los Ángeles. Entre los presentadores, los que estuvieron participando en este foro, se encontraron el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, el obispo del condado de Orange, Kevin Ban, el auxiliar de San Bernardino, el obispo auxiliar de San Bernardino, Rutilio del Riego, y también estuvo el cardenal ya retirado, Roger Mahony. El tema de inmigración, la reforma migratoria, un tema que parece trillado, una reforma migratoria que no se da, y un sistema de inmigración que es obsoleto para este país. Precisamente en esta conferencia se va a firmar un documento que va a ser enviado a los congresistas tanto en Washington, D.C., como a los legisladores aquí en Sacramento, pidiéndoles, exigiéndoles una reforma migratoria. Ellos indican que mientras no se dé esta reforma migratoria, más personas seguirán siendo deportadas y también estará afectando completamente a lo que es la economía. Entre los propósitos de esta conferencia mencionan establecer un plan de acción para ayudar a los inmigrantes indocumentados, orar por estas comunidades marginadas que están aquí en el país y también comenzar un proyecto en conjunto para conseguir una reforma comprensiva migratoria. Haciendo una recapitulación de lo que ha acontecido dentro de esta reforma migratoria, cabe recordar que en el año 2001, los expresidentes de México, Vicente Fox y George W. Bush, estuvieron a punto de llegar a un acuerdo migratorio, pero desafortunadamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, todo se vino abajo. Posteriormente, usted recordará que en el 2006, miles de personas salieron a las calles en las ciudades de los Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Nueva York y Chicago, entre otras. El proyecto de ley en ese entonces era auspiciado por los senadores John McCain y Ted Kennedy. Posteriormente, en el 2008, en la campaña del presidente Barack Obama, indicaba que en los primeros 100 días se tendría una reforma migratoria, algo que no sucedió. Fue hasta el año 2012 cuando el mismo presidente Barack Obama nuevamente presenta lo que es esta acción diferida conocida como DACA y les da un permiso de trabajo a miles de jóvenes o niños que llegaron a este país cuando eran niños. Posteriormente, recordemos que en el 2013 un grupo de senadores, 4 republicanos y 4 demócratas, propusieron, aprobaron lo que fue una reforma migratoria. Sin embargo, el Congreso no la puso a votación y esto fue parte
del señor John Boehner, quien no la sometió a votación. Dentro de este año 2013, también recordará que más de 50,000 familias llegaron a los Estados Unidos. Entraron por el estado de Texas principalmente. Actualmente algunos ya se encuentran aquí en ciertas partes de los Estados Unidos, otros en centros de detención, pero su situación migratoria es incierta. En el 2014, el presidente Barack Obama solicita la extensión de lo que fue la acción diferida y también otra acción de lo que es DAPA. Sin embargo, usted recordará que fueron suspendidas por un juez en el estado de Texas y por el momento así está la situación migratoria, donde 11 millones de personas quienes trabajan y viven en este país continúan en las sombras, continúan en esa incertidumbre, con el miedo de algún día de ser deportados. En la frontera de México se crean esos cinturones de drogadicción, de violencia y de miseria que no se ven, que no se proyectan, pero que existen. Lo invitamos para que se quede con nosotros en este programa Foro Más Latino. Le vamos a tener entrevistas con el arzobispo de la diócesis de Los Ángeles, José Gómez, con otros representantes, líderes de la comunidad católica, en esto que es esta cumbre sobre inmigración, exigiéndole a los congresistas una reforma migratoria. Lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de @MarcosPalma2011 y también a través de @Foro Más Latino. Yes, thank you, and I join the rest to express gratitude to all of you for your tremendous leadership in this area. We get talking primarily about what we best bring to our immigrant brothers and sisters throughout these processes we're involved with, and it's really the basic thing we're bringing to them is a sense of hope and that they're not alone, that we are journeying with them in the midst of their difficulties, just as Jesus journeys with us day by day. We have had a lot of great opportunity to organize our parishes, and early on, because we have over 70 Hispanic deacons in our lives, which gives us over 140 talented people, we decided to mobilize them and to challenge them to take a leadership role. And many have been able to do that. And leadership role in the sense of them taking clusters of parishes and helping to organize the parish teams and to get the driver's license particularly issued ready for teaching in those parishes. So the deacons in their lives, remember deacons are ordained for service and ministry of service to the church, are a tremendous resource for all of us. And they have stepped forward in a way that is really remarkable. And as been mentioned earlier, Pope Francis' effect is also helping us greatly. But the role of the deacons in their lives is crucial, because we don't have money, we don't have paid personnel, so we have to utilize the people we've got, and deacons have been a great help to us. So, and looking forward, past driver's licenses to all the other steps coming of possible legal residency, deferred action, etc. Those parish teams and those deacons and their lives are going to continue to be on the front lines, and I've talked to so many undocumented people who really feel that they are not alone on this journey and this battle, and that we are there with them, and all of you are too. So thank you very much. Thank you, sir. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino.
Continuamos con este programa de Foro Más Latino, transmitiendo desde la Iglesia de Cristo en el condado de Orange, donde se llevó a cabo recientemente una conferencia sobre inmigración, y me encuentro con el diácono Juan Bautista, quien él está dentro de la Iglesia Santo Tomás Apóstol en el área de Los Ángeles. Particularmente, Juan Bautista, ¿cuál es su participación dentro de esta cumbre? Bueno, nosotros realmente hemos hecho unidad con las 4 diócesis. Tenemos la diócesis de San Bernardino, la diócesis de Orange County, la diócesis de San Diego y la arquidiócesis de Los Ángeles, luchando siempre, buscando la manera de organizarnos, y tenemos un comité para ayudar a nuestra gente con la inmigración, y también a mover un poco el corazón de todos los que hacen las leyes en este país, para que ellos consideren realmente un cambio ya de este sistema de inmigración que está bien quebrado, y todo el mundo lo sabe. Entonces nuestros obispos se reúnen junto con todas las personas que colaboramos en el liderazgo, sean sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y también laicos que están, Dios les ha dado ese talento de liderazgo, y a través de eso nosotros organizamos en cada parroquia, vamos organizando la manera de ayudar a la comunidad, a la gente que viene a las misas, la gente que participa en las bodas, en los eventos de los servicios de la parroquia, y buscamos la manera de ser un puerto, ¿verdad? Que ellos encuentren un lugar donde ellos pueden estar tranquilos y desarrollarse, y tener conocimiento también de lo de migración. Trabajamos también, por supuesto, con Caridades Católicas, que siempre ha tenido esta área en la arquidiócesis para ayudar a todas las personas que están inmigrando. Particularmente con respecto a las familias migrantes que llegaron de Centroamérica el año pasado, ¿de qué forma les ayudaron ustedes? Bueno, nosotros tratamos, primero que todo, tratamos de darles formación, ¿verdad? Entonces, por eso es que todas estas reuniones no solamente es para mandar cartas a los senadores y a los políticos, sino también es para preparar líderes para ayudar en las parroquias. Entonces, cuando surge alguna nueva ley o surge una posibilidad para los inmigrantes que van a ser beneficiados en su proceso de inmigración aquí en este país, entonces nosotros damos esa formación a ellos, los tratamos de ayudar para que ellos llenen bien sus aplicaciones, chequeamos de que todo esté bien, también que si realmente califican, porque no todos califican en los diferentes digamos, beneficios que tiene cada comunidad. Es diferente si es de Nicaragua o de El Salvador, aunque todo viene de Centroamérica, como tú decías. Algunos, por ejemplo, teníamos que hacer lo de Nacara, que tenían que renovarlo hasta cierta fecha, y a veces las personas, los hispanos, dejamos que las cosas vayan pasando y se nos va pasando el tiempo y se nos pasan las fechas. Entonces eso se hace a través de los diferentes momentos que tenemos. Además de trámites de migración, ¿les dieron techo, les dieron comida, les dieron dinero a los inmigrantes centroamericanos ustedes? Bueno, eso ya tenemos diferentes organizaciones en la iglesia, ¿verdad? Tenemos hogares, tenemos comunidades religiosas que se encargan de abrir esos espacios para que ellos puedan vivir, para que ellos puedan estar ahí. Son diferentes pero sí les ayudaron algunos. No, claro que sí. ¿Tiene idea de cuántos les ayudaron, a cuántas personas más o menos, no particularmente en Santo Tomás Apóstol? No tengo idea de cuándo. ¿A nivel de vivienda? Bueno, en general, por ejemplo, si atendieron a unas 100 familias centroamericanas, 200 familias, no sé cuántas personas ustedes pudieron darles ese acceso, además de trámites de inmigración o asesoría, pero también les dieron techo, les dieron cobijo, les dieron dinero. Sí, bueno, tenemos las misiones, ¿verdad? En la Arquidiócesis de Los Ángeles tenemos misiones, y también con hermanos cristianos de otras denominaciones tratamos la manera de ubicarlos a ellos, los que llegan así. Tenemos familias, algunas familias que tienen sus casas, ellos ofrecen, ¿verdad?, espacios en sus cuartos, mientras que las personas se van ubicando, y tenemos también la parte social que trabajamos a nivel de tratar de conseguirles un empleo, no tan oficial porque no tienen documentos, pero en algo que ellos puedan desarrollarse, y como contribución uno pues les ayuda con algo, no nada con salarios ni nada de esas cosas, hasta que no legalmente ellos puedan trabajar aquí, pero tienen que sostenerse. Les damos comida los sábados, cada sábado en las mañanas temprano les damos comida a todos los que se registran, que están pasando por dificultades, o los conectamos con familias también. Finalmente, díganos, Juan Bautista, ¿qué espera usted de esta conferencia de inmigración aquí en esta iglesia de catedral, por cierto, muy bonita? Sí, bueno, esta es la catedral de la diócesis de Orange, y tenemos el Congreso de Educación Religiosa aquí en el Convention Center en Anaheim, y por eso se tomó este espacio para organizar esta reunión. Uno de los propósitos es que nosotros podamos firmar
tomar una acción para firmar las cartas de petición a los senadores, a los que hacen las leyes, de que es tiempo de que tomen acción también en la defensa de nuestra comunidad inmigrante, que este es un país de inmigrantes y que hemos tenido la oportunidad de verlo desarrollar en la medida de los talentos, habilidades, capacidades que traen tanta riqueza que traemos todos los que hemos inmigrado a este país desde sus inicios. Entonces, la manera que esperamos aquí es que podamos firmar esas cartas, que vayamos a las parroquias a firmar esas cartas, es tiempo de enviarlas. La otra es seguir en el proceso de organizarnos. Son, como te repito ahora, como te dije al comienzo, son 4 diócesis y en las 4 diócesis estamos tratando de trabajar unidos, junto con, por supuesto, también con toda la Comisión de Obispos de aquí de California, ¿verdad? En cada comisión episcopal de cada país hay un grupo de obispos que se dedican a la inmigración y aquí los tenemos también. Gracias, señor diácono Juan Bautista de la Iglesia de Santo Tomás Apóstol en el área de Los Ángeles. Vamos a unos mensajes, pero continuamos con este programa especial de Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Continuando en esta conferencia sobre inmigración convocada por líderes católicos, me encuentro con Sandra Palacios, que viene de Sacramento, de la Conferencia Católica. Sandra, estamos atravesando por esta situación histórica de inmigración. Particularmente, ¿qué se está haciendo en Sacramento para pedirle a los legisladores de California una reforma o una ayuda para estos 11 millones de personas indocumentadas? Pues tenemos muchas medidas que estamos ahorita viendo, medidas legislativas, propuestas de leyes que están considerando ellos, que tienen que ver mucho con inmigrantes, todo tiene que ver con los Dreamers, hay unas propuestas que también tienen que ver con DACA, DAPA, hay otras que previenen... Dígame, si puede ser más específica, dígame acerca de una, que creo que es la 40, ¿no? El AB60 previene sobre la discriminación a los inmigrantes, el SB4 proveería saludo médico para todos nosotros, incluyendo los inmigrantes, una reforma para la salud. Tenemos también una reforma, 2 reformas más bien, que son para los Dreamers, una donde ponen un centro de estudios para poder encontrar trabajo a los Dreamers. Otra también en los colegios universitarios para proveerle apoyo escolar que necesitan también. Entonces se ve que hay muchas propuestas de leyes que están considerando y estamos apoyando todas. ¿Cuál sería una de las más viables dentro de esas que usted me maneja? ¿Cuál es la que tiene más el potencial de que pueda ser aprobada en la legislatura de California? En este momento el AB60 parece que está en buen camino porque va a prevenir la discriminación hacia los inmigrantes como la hicimos el año pasado. En AB60 también se llamaba AB60 contra la discriminación de para las licencias de manejar, para los que iban a recibir esas licencias bajo la ley AB60. Entonces esta es como una extensión de la ley que ya se hizo el año pasado. ¿AB60 es una extensión? Sí. Porque la AB60 originalmente era para darle licencias de conducir a los indocumentados, pero esta AB60 será como la prima hermana de la AB60. Pero si discriminación, ¿en qué sentido? ¿En qué sentidos? O dígame un ejemplo de cómo se discrimina a los indocumentados. Esta propuesta trata de prevenir el fraude que ocurre a veces cuando hay personas que están actuando en anticipación de la reforma. No se sabe realmente qué se va a hacer en la reforma, pero estamos viendo que en este momento hay muchas víctimas de fraude y esa legislación previene contra esta discriminación. ¿El fraude en qué sentido? Están pidiendo a las personas que paguen en avanzado por servicios que ni siquiera se sabe qué van a requerir al nivel federal de documentos. Esos pagos que se hacen a veces nunca se pueden recuperar, especialmente si realmente nunca se va a hacer la ley. Entonces no se puede pedir un pago en avanzado para poder hacer un servicio que todavía no se ha llevado a cabo a nivel federal. Lo que sí es válido que se les dé información, porque donde vengo, San Bernardino, Coachella Valley, se están realizando muchos foros donde convocan abogados de inmigración, organizaciones de inmigración, pero también les piden documentos, les piden una identificación. ¿Eso es válido? Sí, la información, claro, es muy importante que sean educados sobre cuáles son los requisitos, pero de aquí para hacer un servicio pidiendo
algo muy específico como un documento que realmente no se sabe si va a ser uno de los que van a ser requeridos. Entonces es muy temprano para saber realmente cuáles van a ser todos los documentos necesarios. Se puede hablar mucho de la ley que están considerando y los requisitos que se están considerando, pero todavía no se sabe muy bien cuáles documentos van a realizar y van a ser necesitados. ¿Qué les pareció la conferencia? Muy interesante, es algo que estábamos esperando. Yo ya había propuesto eso al padre de nuestra parroquia, pero él dijo que estaba esperando que la arquidiócesis se pronunciara en eso, y qué bueno, qué bueno. Estoy aquí representando porque también soy coordinador de la AB60, que ayudamos a los inmigrantes a obtener su licencia. Hemos visto que mucha gente indocumentada que aplicó por la AB60 les ha negado la licencia, no han pasado el examen. ¿Qué están haciendo ustedes para que ellos regresen y hagan el examen? Ok, nosotros los preparamos para el examen teórico y les dimos los tips, pasamos los exámenes que tiene el DMV, y muchos de nuestra parroquia creo que no han entrado en ese caso de que no han pasado, porque sí nos han agradecido que ya tienen su licencia, pero sí hemos continuado dándoles el examen si ellos quieren practicarlo dentro de la iglesia. Para usted, señora, ¿qué se lleva de esta conferencia? Todo muy bueno, muy interesante, todo está bien lo que están proponiendo, la lucha pues por lograr el DACA para todos los inmigrantes, y pues sí, es bien interesante, hay que echarle ganas, porque como dijeron ellos, sí se puede si luchamos todos juntos, unidos como familia, como la familia de Dios que somos, tenemos que luchar por todos los necesitados, ¿verdad? Y entonces es bien importante eso. Y referente a la licencia, también estamos pues ayudando mucho a la gente y sobre todo diciéndoles que no porque ya han manejado aquí sin licencia van a ir a hacer el examen y lo van a pasar. No, tienen que estudiar y saber las leyes de este país para poder pasar el examen bien. Es bien importante. Cuando ustedes escuchan al señor Rick Jones hablar de la violencia y la inseguridad en Centroamérica, ¿qué pensaron en ese momento? Pues es algo lamentable. Nosotros somos de El Salvador precisamente, y te conmueve, te hace vibrar por dentro, porque no desconocemos la situación, pero cuando él te la presenta de esa forma así, pues digamos cruda, y las soluciones que se pueden tener o que los gobiernos deben de tener, sí te motiva a luchar por eso. Sí, es bien importante, regresamos como quien dice a nuestro pasado, en los momentos que también nosotros vivimos situaciones muy difíciles en El Salvador, pero pues sí, gracias a Dios que ahorita ya van a haber mucha ayuda, y es lo importante pues que todos luchemos para un bien común. Cuando vieron esas palabras escritas en graffiti, oír, ver y callar o morir, ¿qué pensaron? Estábamos comentando eso, precisamente, qué duras esas palabras, pero es la realidad que vive las personas en nuestros países, ¿verdad? Y sí es demasiado duro eso. Finalmente, ¿qué representa la carta que envían al Congreso la Iglesia Católica? Pues esperamos de todo corazón que sea oída, que sea leída y que sobre todo sea actuada, que salga algo bueno de todo eso. Sí, muy bueno, porque vamos a puchar con esa carta, es algo fuerte que va a puchar al Congreso, más que todo para que haga la reforma migratoria completa, ¿verdad? Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Continuando con este programa Foro Más Latino desde el condado de Orange, lo que es la catedral de la Iglesia Católica, en esto que fue la cumbre sobre inmigración convocada por líderes católicos, me encuentro con el señor Rick Jones de Catholic Relief Services, o ayuda religiosa, algo así. Católica, sí. Ayuda católica para los inmigrantes. El señor Jones ha trabajado mucho en Centroamérica, conoce muy bien la problemática de lo que acontece allí en estos países centroamericanos. Recordemos que el año pasado miles de familias de Centroamérica llegaron a este país y actualmente se encuentran todavía en espera de que se les ayude, que se les dé un trámite migratorio o de que se les haga algo, pero que no estén en esa situación. Señor Jones, díganos qué es lo que usted ha vivido en Centroamérica, particularmente dentro de la violencia, la inseguridad que se vive en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, que es de donde procedían estos centroamericanos. Mire, como usted sabrá, está viviendo el Triángulo Norte de Centroamérica un momento de mucha violencia.
Honduras es el país más violento del mundo, El Salvador es el cuarto. Entonces nosotros allá vivimos, hay amenazas. Si tú vives en un barrio pobre, tú enfrentas extorsiones, amenazas para los niños, para asesinatos, y entonces todo el tiempo hay que ir viendo qué está sucediendo, a dónde se puede ir, y por esto muchos de los niños están yendo hacia el norte. No es que vienen en busca del sueño americano, más bien están huyendo, empujado por un pesadilla centroamericana. ¿Cómo usted describe la violencia? ¿Se origina en las pandillas? ¿Dónde surge esta violencia entre las familias? Realmente las pandillas se culpan mucho, pero también tienes que recordar el narcotráfico es muy fuerte, y entre los carteles colombianos y mexicanos están peleando para ver quién controla las rutas dentro de Centroamérica, y el destino es el norte. Entonces ellos están luchando entre pandillas. También hay violencia doméstica. En nuestro país donde yo vivo, en El Salvador, hay 7 de cada 10 niños sufren una violencia doméstica. ¿Qué está haciendo el gobierno estadounidense para contrarrestar que más familias centroamericanas salgan de sus países y busquen Estados Unidos como la oportunidad? En este momento, desafortunadamente, Estados Unidos, el año pasado con la crisis, comenzó a empujar la frontera más hacia el sur. Capacitaron las policías, el ejército de Honduras, Guatemala y México para interceptar a los migrantes antes de que llegaran a Estados Unidos. Entonces, ahorita no llega la noticia porque lo están controlando antes de que llegan. Eso lo han empujado, se llama interdicción, y lo están devolviéndolos sin una petición de ver si hay una amenaza real, si hay un peligro que corren, ni se pregunta. Entonces simplemente están devolviéndolos a la misma situación que están huyendo. Miles de familias salieron de esos países el año pasado. Se argumentaba que habían salido por la acción diferida que dio el presidente Barack Obama en el 2012. Decían que por eso se habían venido. O esto es una confusión. Sí, yo creo que esto es una confusión. La cantidad de niños se han venido desde el 2009 duplicando casi cada año. Eso ha venido construyendo por los mismos factores allá, no por una decisión de Estados Unidos, más bien es por la inseguridad, el acecho de las pandillas, la falta de oportunidades para jóvenes, la necesidad de reunificación familiar. Todo eso junto están empujando. Entonces, y esto ha venido desde hace varios años. Al año pasado, alguien en el Senado, cuando yo les hablé, me preguntaron, ¿y por qué este año? ¿Por qué hay 70,000 niños llegando a la frontera? ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la bala perdida? Eso es la metáfora equivocada. Más bien es una olla de presión. Y poco a poco, si usted no atiende el fuego, esa olla se va a explotar. Eso es lo que ha pasado en Centroamérica. ¿Qué están haciendo los países centroamericanos particularmente? Porque también no es una responsabilidad propia del gobierno estadounidense. Los países centroamericanos también tienen que hacer algo al respecto. En este momento están comenzando a trabajar juntos, a compartir información y a atender los que devuelven desde México, y también a buscar los que tienen que huir. A ver, si alguien tiene que huir, hay que buscarle protección. Entonces, el gobierno de El Salvador, por ejemplo, está buscando cómo alguien que tiene que huir de la amenaza de la pandilla puede ser reubicado dentro del país y no tiene que huirse. Eso a mí me parece que es muy importante. También están buscando programas y oportunidades para jóvenes, porque eso es lo que realmente necesitan. Necesitan la opción de estudiar o de tener trabajo. El año pasado que llegaron estas familias, particularmente en Murrieta, California, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí, donde los residentes de esa área estaban rechazando a las familias para que no se registraran allí en estos centros de inmigración. Muchos quieren que sean deportadas estas familias. ¿Qué piensa usted de esa corriente que dice que estos centroamericanos hay que deportarlos? Mire, yo creo que hay que reconocer, si no es por la bondad del corazón, Estados Unidos necesita tanto el mano de obra
y estas familias, si están separadas, necesitan estar juntos para el bienestar. El futuro de Estados Unidos, especialmente aquí en California, está hecho con inmigrantes, con las olas desde México hasta Centroamérica que han venido, y eso es parte del futuro. Como este país ha sido hecho por inmigrantes, eso simplemente es el nuevo momento de ellos. Y hay que incorporarlo, sacarlo de la sombra de la sociedad, que pueden aportar todo lo que tienen. Porque realmente lo único que ellos quieren es venir aquí y trabajar. Pero hay gente que dice que no hay suficientes recursos. Hay gente pesimista que dice, es que no podemos darles salud, no podemos darles educación, no podemos abrir las fronteras. ¿Qué les diría a usted? Casi toda esta gente que llegan trabajan 2 o 3 empleos. Entonces, y ellos mismos están pagando sus casas. En muchos lugares de Estados Unidos están renovando pueblos que ya casi desaparecieron del mapa. Entonces, yo diría que hay que verlo de otra manera. No es que son un gasto, están contribuyendo mucho más a través de su fuerza de trabajo. Sus impuestos ya los sacan de su salario, y entonces están contribuyendo mucho más de lo que sacan. Finalmente, señor Jones, ¿qué representa esta carta que está siendo enviada a los congresistas y los líderes en Washington? Yo creo que esta carta representa la voluntad de la iglesia, y es 2 cosas. Uno, es una declaración que ustedes, los que vienen aquí, los hermanos y hermanas de América Latina, están bienvenidos y la Iglesia Católica está con ustedes. Segundo, significa un llamado de atención a los políticos, a los representantes, a decir, eso es el futuro, eso es nuestro país. Somos un pueblo generoso y abierto, y eso queremos seguir haciendo, y hay que tener una reforma migratoria ya. ¿Por qué es importante la reforma migratoria ahora? Pues porque si somos iglesia católica, como decimos, católica quiere decir universal, no hay frontera, no hay un borde. Y Cristo nos enseñó, en los marginados y en los pobres van a encontrar en forma más clara su cara, su presencia. Entonces, uno como yo, que tiene el privilegio de trabajar entre los inmigrantes y conocerlos en mi parroquia, yo tengo algo que no tienen en Washington. No tienen ellos la oportunidad de conocer la historia de las personas, los individuos que contribuyen a esta sociedad, siempre enfocados en su familia. Y como dice el Evangelio, son sal de la tierra. Yo estoy enriquecido, honrado como gabacho. Soy humillado a veces. Conocer nuestra gente, y en ellos yo conozco a Cristo, y pido la bendición continuar a servir fielmente entre ellos. Brevemente, Padre Tim Dyer, usted, Jesucristo, era un líder que abogaba por justicia social, que estaba con los pobres, y usted menciona a Martin Luther King Jr. y menciona a César Chávez. ¿Por qué los latinos no tienen un líder como estos personajes que han hecho historia? ¿Porque no tienen líderes así? Yo creo que hay líderes. Tal vez un día podemos recordar e identificar mejor los líderes. No sé si necesitamos otro César Chávez o otro Martin Luther King. Los tenemos, son vivos, y tenemos que recibir inspiración de ellos todavía. Pero yo creo que entre los jóvenes vamos a encontrar nuevos líderes. Liderazgo sí es importante. Liderazgo quiere decir compromiso, sacrificio, dedicación. Y yo creo en esta generación nueva
Hay jóvenes, hombres y mujeres que me están inspirando, animando. Y por ellos yo no tengo una actitud pesimista. Yo me siento animado con mis 67 años de edad ahora por conocer la juventud, sus deseos de servir al pueblo, los inmigrantes en este caso. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Continuando con ese programa de Foro Más Latino, estuvimos presentes en esa conferencia sobre inmigración en el condado de Orange, donde se reunieron líderes católicos para hablar sobre estrategias, sobre un plan de inmigración, porque están pidiendo una reforma migratoria. Pero lo más importante es enviar una carta en forma de presión para los congresistas y legisladores, tanto en California como en Washington, buscando una reforma migratoria. Hablando de inmigración, me encuentro con la abogada Leticia Moreno, que tiene sus oficinas en lo que es la ciudad de Commerce, en California, y nos da muchísimo gusto platicar con usted, licenciada Moreno. Gracias, buenas tardes. Díganos, licenciada, se habla mucho del fraude. Donde usted está, ¿qué tipos de fraude usted ha visto? Son varios. Puede ser fraude en que una persona se representa como un abogado, un licenciado de California. En California también hay personas que tienen títulos de Immigration Consultant, consultantes de inmigración, y muchos se están representando como si fueran ellos, pero no son. El fraude llega del dinero que están tomando ahora de todas las personas, diciendo, pues el programa va a empezar, deme un dinero y vamos a empezar a trabajar en su caso, cuando todavía el programa no está estable o decidido. Particularmente los casos que le llaman visas tipo U. ¿Con qué frecuencia usted toma esos casos visas tipo U? ¿La visa U? Sí. No son frecuentes, no son casos que tomo todos los días, pero sí entran a mi oficina para consulta y la visa U son víctimas de violencia, y en algunas situaciones sí podemos ayudarles, pero en otros no. ¿Es difícil que el Departamento de Inmigración les otorgue una visa U a una persona cuando no se puede comprobar que en verdad fue víctima de violencia doméstica? Es difícil porque el primer paso es una certificación. Primero se necesita una certificación por medio del abogado del gobierno, el fiscal, o una certificación de un supervisor de la policía, confirmando que esta persona sí fue víctima y que trató o sí ayudó con la investigación del delito. La certificación es la primera cosa que se necesita conseguir, la firma, y en ese momento entonces se manda a inmigración con la petición para la visa U. Hay gentes que les ayudan, son paralegales o son que les ayudan a llenar formas y que les prometen a los inmigrantes ayudarles con trámites migratorios, pero desafortunadamente a veces no se consigue el trámite, pero sin embargo eso requiere un pago a los paralegales. Eso quiere decir que si no se consigue ese trámite de inmigración, no les da ese papel, ese documento, ¿eso se le puede llamar fraude? Eso es fraude. ¿Eso es fraude? Eso es fraude. Primero, las únicas personas que pueden ayudar a llenar documentos son personas que se llaman Immigration Consultants, que son consultantes inmigrantes registrados con el estado de California, y tienen que poner una fianza para eso, a bond. Y luego tienen que representar en su oficina que son Immigration Consultant, que no son abogados y que no pueden dar consejo legal. Lo tienen que poner en la oficina, y si no ven eso y son personas paralegales que están ayudando, eso es ilegal. Entonces, usted me dice que si un paralegal no tiene ese registro del Departamento de Inmigración, la gente no tiene que confiar en ellos, ningún trámite migratorio. No, no pueden, no deberían, porque es contra la ley. Las personas que te dan el trabajo es contra la ley. ¿Y por qué el gobierno no cierra esos lugares? Porque le digo que hay muchos que lo hacen y ahí están abiertos y no lo cierran. ¿No me explico? Es cierto. Ahora, esta ley de lo que yo hablo es de California, no todos los estados tienen esta ley. No, yo le hablo también de California, del lugar donde yo estoy, que veo muchos que son notarios, pero no tienen esa certificación de inmigración y hacen esos papeles
pero ¿por qué el gobierno no les cierra el lugar? Imagino que no hay suficientes recursos o no hay prioridad para ellos. Cuando la ley de amnistía ocurrió, que fue en 1986, hubo un grupo específicamente trabajando en el DA's office, en los fiscales del gobierno, buscando quién estaba cometiendo fraude y investigándolos. Y después de eso resultó la ley de California, que ciertas personas pueden preparar documentos si se registran y pagan una fianza. Ahora sí hay un interés. Tengo entendido que hay un interés por el DA's Office de Los Ángeles para investigar esto. Tengo yo colegas que están trabajando en esto para identificar quiénes son las personas que están cometiendo fraude. Usted es abogada de inmigración. Yo soy abogada, licenciada de California y practico leyes de inmigración federal y yo me concentro en casos de inmigración. ¿Qué tan viable ve usted que se apruebe una reforma migratoria en este año? ¿En este año? Sí, porque dijo el señor, uno de los presentadores en esta conferencia, que teníamos nada más hasta el otoño, porque si no después ya vienen las elecciones 2016 y ya se acabó la posibilidad de una reforma migratoria. Esa es la política. Muchos congresistas están diciendo que va a tomar 1 o 2 años, quizás para el tiempo cuando ya Obama está saliendo, que se va a poder pasar esta ley, porque ahorita todo de las leyes de inmigración a que nos conviene la economía es una política ahorita de fuerza. ¿Quién tiene el poder? Obama, no te vamos a dar el poder, y ahorita pues van a atacar las leyes, reformas de inmigración. Antes era el healthcare, el Obamacare, pero ahora es esto. Sáqueme de la duda, abogada Moreno. No entiendo, ¿cómo es posible que un juez del estado de Texas, de Brownsville, Andrew Annan, tenga el poder para detener una acción ejecutiva del hombre más poderoso del mundo llamado Barack Obama? Yo tampoco no lo entiendo. Ya somos 2 y ya vemos, y súmele los 11 millones de indocumentados que están, no 5 porque son 5 millones de personas que estaban esperando esa orden ejecutiva conocida como DAPA y DACA. Y ni California era parte de ese grupo, pero las leyes son extrañas y cuando un juez federal dice que no, pues se tiene que parar, porque ahora es una cuestión de las leyes constitucionales, porque tenemos los diferentes ramos del gobierno, ¿verdad? El presidente es un ramo, el judicial es otro, y el Congreso es otro, eso existe para balancear y asegurar que la ley. Pues qué desbalance. Ahí sí hizo un desbalance, porque ahora sí que el chiquito le está pegando al grandote y ni modo, tenemos que aguantarnos todos. Abogada, muchísimo gusto, un placer platicar con usted. Leticia Moreno, que tiene sus oficinas en Commerce, California, y le voy a dar el número de teléfono porque sí es abogada de inmigración. 323 el área, 728-0600. Gracias, abogada de inmigración. Gracias. Cuando yo fui párroco, también cuando yo fui obispo en Texas, yo conocí y también aquí muchas familias que son unos hombres que viven miedo. Y entonces yo como párroco debo caminar con ellos para decir que un día llegará el día que cuando ellos pueden ir afuera los hombres. Y entonces estoy aquí como apoyo y también para ayudar a ellos en cualquier mañana que es posible para ellos poder caminar sin miedo. La carta que ustedes firmaron, sí. ¿Qué significa? Esa es una carta que nosotros como obispos aquí en California somos unidos para caminar con nuestro pueblo en esta reforma migratoria. Y también para hablar con nuestros líderes en los Estados Unidos, en el Congreso, que estamos aquí con ellos. Y también para decir a ellos que ellos y nosotros debemos trabajar juntos por la comunidad de nuestros hermanos y hermanas aquí. ¿Qué le pareció la conferencia? Estuvo muy interesante, muy bien. ¿Qué es lo que se lleva? Se lleva mucha información porque necesitamos educar a nuestra gente para que no sean víctimas de fraude y hemos estado ayudando a cómo prepararse para las licencias y ha sido un éxito. ¿Qué problemas se han enfrentado las personas que no les han dado su licencia? He escuchado a través de la televisión de que los problemas que las personas que no se han informado se han enfrentado a muchos problemas porque algunos han tenido algunos casos de felonías o algo así y como no se han preparado, no han sabido cómo ir preparados al DMV, entonces por eso es que han tenido ese problema. ¿Qué piensa de esta carta que ha sido enviada a los congresistas?
me parece muy bien y es una buena idea que lo repartieran en todo el estado para que todas las personas lo firmen, para que así tenga más fuerza. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Gracias por continuar en este programa Foro Más Latino. Me encuentro con el arzobispo José Gómez de la Arquidiócesis de la Ciudad de Los Ángeles. ¿Qué representa esta cumbre sobre inmigración, arzobispo? Bueno, es una reunión que tenemos cada año y que cada vez se hace más importante por la urgencia de la reforma migratoria comprensiva. Es muy importante que todos nos demos cuenta que es urgente y que no es solamente una cuestión política, sino sobre todo una cuestión humanitaria. Estamos hablando de millones de personas que están en una situación de desunión con sus familias, de tristeza, de falta de apoyo de la sociedad y que necesitamos actuar, ¿verdad? Como sociedad necesitamos ayudarlos a que se sientan bien recibidos y que puedan proveer para sus familias, tener un trabajo, cooperar positivamente en el progreso de este país. Cuando usted escucha las historias en Centroamérica, esa frase de oír, escuchar y callar o morir, ¿qué siente usted en ese momento como católico, como máximo representante de la Iglesia Católica aquí en Los Ángeles? Es una tristeza muy grande porque realmente lo que como personas humanas tenemos que comprender es que todos somos hijos de Dios, que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que nos debemos respetar unos a los otros. Y que realmente así es como encontramos la felicidad, ayudándonos unos a otros y reconociendo el valor de la persona humana. Es una tristeza la violencia que existe en el mundo, es una tristeza también el abuso a veces de las personas en tantas maneras, pero también todos tenemos que tener el corazón abierto para recibir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que llegan desde otros países, porque este país es un país de inmigrantes y es lógico, y la Iglesia Católica es una iglesia de inmigrantes también. Entonces es importante que tengamos esa disposición de ayudarnos unos a los otros. Este año viene el Papa Francisco, un papa carismático, un papa que habla y que dice la verdad, ha hablado acerca de los inmigrantes y en esos papeles que nos indican, él dice que no hay que ser indiferentes ante la inmigración. Correcto, una manifestación clara de lo que está en el corazón del Papa en cuanto a la inmigración es que su primer viaje fuera de Roma fue a Lampedusa, precisamente a hablar sobre la inmigración. Yo espero que cuando venga este año, en septiembre, a los Estados Unidos también hable sobre la inmigración y nos convoque a todos a abrir nuestros corazones a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, independientemente de dónde vienen o de dónde son, dónde nacieron. Porque todos somos, como recordaba, hijos de Dios y somos hermanos y hermanas. Finalmente, arzobispo José Gómez, sé que tiene que ir. La carta que le envían a los congresistas, brevemente, ¿qué significado tiene? Bueno, es simplemente una manifestación más de la urgencia de la reforma migratoria. Necesitamos que las cuestiones políticas se resuelvan y que tengamos ese convencimiento de que es por el bien de este país. Los inmigrantes son una gran bendición para este país y les pedimos a los representantes que abran sus corazones a esa realidad para unir a las familias y para que todos los que están aquí realmente participen activamente en la vida de este país. Después de haber escuchado esta entrevista con el arzobispo José Gómez de la ciudad de Los Ángeles, quiero leerle esta carta que fue enviada a los congresistas y dice: carta a nuestros líderes del Congreso. La Cuaresma es una temporada para reflexionar sobre las maneras en que nos descarrilamos y también para recibir el don de un nuevo enfoque y dirección. Nadie niega que nuestra respuesta a los inmigrantes y a nuestro propio sistema de inmigración ha perdido el rumbo. Como líderes católicos en California, exhortamos a la delegación del Congreso de California y a nuestros líderes en Washington a que se unan para implementar pólizas, tales como los recientes programas de acción diferida sobre la inmigración, las cuales
prometen un alivio temporal y protección a millones de inmigrantes aquí en California y a través del país. También les exhortamos a proteger los derechos de un trato justo a menores no acompañados, quienes bajo la ley de los Estados Unidos y bajo principios humanitarios no deben ser deportados sin tener primero una audiencia en el tribunal. Sin embargo, estas medidas son solo temporales. También necesitamos una reforma migratoria integral. Por lo tanto, exhortamos a nuestros representantes de California y a nuestros líderes en Washington a que se unan para impulsar una reforma migratoria justa. En su mensaje de Cuaresma de este año, el Papa Francisco nos llama a renunciar a ese retiro fatal dentro de nosotros mismos, que es la indiferencia. Esta es una crisis de oportunidad, de compasión y de norma jurídica en nuestro país. Nuestro sistema de inmigración está fragmentado, separa a las familias y castiga a las personas que vinieron a este país buscando mejores oportunidades para sus familias. Como comunidad católica, día a día, estamos en la vanguardia ayudando a familias y niños inmigrantes. Exhortamos a ambos partidos y ambas cámaras del Congreso a trabajar juntos para hacer reformas justas y duraderas a nuestro sistema de inmigración, de modo de que podamos poner los motores de esa acción de esta nación inmigrante, avanzando en la dirección del bien común y duradero. Así vamos a concluir esta edición de Foro Más Latino, transmitiendo desde la Catedral del Condado de Orange, en el sur de California, lo que fue esta conferencia sobre inmigración. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.